Bueno, estamos aquí con Juan Carlos Villalobos, un médico de familia con muchísima experiencia. Y Juan Carlos, cuéntanos un poco tu trayectoria, dónde estudiaste, dónde te especializaste. Bien, bueno, yo estudié la carrera de Medicina aquí en la Facultad de Medicina de Málaga. Hice la residencia de Medicina de Familia en el hospital que entonces tenía docencia en Málaga, que era el Hospital Carlos Saya. Bueno, hice Medicina de Familia, eran los inicios de la especialidad. Teníamos una gran ilusión por cambiar la atención primaria, que veníamos de la medicina de ambulatorio, bastante nefasta la atención, y éramos médicos jóvenes, tanto los tutores como los residentes, y había una expectativa con una reforma sanitaria a nivel nacional en la que todos confiábamos en que esta especialidad pues, iba a tener una gran proyección, que en cierta medida no ha sido así. No ha sido así. Luego, a mí siempre me ha gustado la medicina hospitalaria también. Trabajé combinando la atención primaria con la posibilidad que tienen los médicos de familia, que es trabajar en la urgencia hospitalaria. Estuve 15 años después de trabajar en la residencia, con la reforma de las urgencias hospitalarias que hubo en Andalucía, promovida por Ángel Garijo. Pues fui un experimento que era el médico colaborador de urgencias, que era médico en la atención primaria y trabajaba luego en las urgencias hospitalarias. De esa manera, eso fue una invención de don Ángel Garijo, que reformó la urgencia de toda Andalucía y los servicios del 061, etcétera, etcétera. Eso era un trabajo pues, que a mí me gustaba, era pues, un trabajo muy duro porque además no teníamos saliente de guardia, y estuve como 15 años aguantando ese ritmo de trabajo, ritmo de trabajo que fue muy duro. Vale. Entonces, uno tiene, conozco muy bien la atención primaria en todos los ámbitos porque he trabajado en áreas rurales, en áreas de costa, y los últimos 18 años trabajando en el centro de Málaga, ¿no? Y claro, en cada ámbito pues requiere pues, una forma de trabajar diferente, ¿no? Exactamente. Vale. Y por otro lado, al trabajar en las urgencias, pues bueno, he convivido más años que el que hace una residencia exclusivamente con el ambiente hospitalario, con el resto de especialidades y con la urgencia hospitalaria, ¿no? Que también me gustaba mucho, pero yo me decidí por continuar por la atención primaria, aunque otros compañeros de mi época y de mi promoción y tal decidieron ser adjuntos de urgencia hospitalaria. Yo me decidí por seguir trabajando en la atención primaria, siempre he confiado en que esto era mi especialidad y la que tenía que realizar, ¿no? Perfecto. Bueno, y Juan Carlos, ¿qué opinas sobre los MIRES y la medicina de familia y comunitaria? ¿Debería tener más protagonismo la especialidad entre los MIRES? ¿Debería elegirse pues, antes? ¿Debería elegirse más? ¿Por qué se queda siempre al final? ¿Por qué no es una especialidad glamurosa, por así decir? Bueno, porque, como te decía, se ha deteriorado enormemente la medicina de familia y el prestigio de la especialidad, porque aún después de que llevamos, me parece que fueron 40 años del inicio de la especialidad, ni siquiera la medicina hospitalaria considera al médico de familia como un especialista. Se sigue considerando como el médico de cabecera, a veces de manera despectiva, hablo en el ámbito médico. Y en el ámbito social sigue aún sin tener, digamos, el marchamo, la consideración de especialidad, por mucho que nos gustaría que esa opinión cambiara. Por otro lado, en aquellos años que te decía, yo, el número uno del MIR, de años anteriores al mío, que fue luego el coordinador de la unidad docente, Esteban de Manuel, fue el número uno del MIR y cogió medicina de familia. Era un amante de este proyecto en la sanidad pública y había mucha gente que cogía en las primeras 200, 300 plazas MIR, había gente que cogía familia. Hablamos de que 90... Bueno, pues sí, alrededor de los 90. No, 90. Alrededor de los 90. Esto ha ido deteriorándose. Por un lado, porque es una especialidad, digamos, algo devaluada.
y los estudiantes de medicina son conscientes de ello. Luego las posibilidades de actividad privada son mínimas, ¿no? Es decir, los verdaderamente exclusivos del sistema son los médicos de familia en nuestro sistema. La especializada, unos tienen las posibilidades de trabajar en hospitales o en clínicas privadas, pero la medicina de familia prácticamente tiene erradicada esa posibilidad. Hay muy poca gente que consiga o que tenga la idea de trabajar en la medicina. Es decir, que por una parte podríamos decir que es algo cultural, ¿no? Que el concepto de medicina de familia pues no es tan glamuroso, y por otra parte, ¿no crees que podría tener mucho que ver con ese ensalzamiento de lo que llevamos viendo en los últimos años de la medicina tecnológica, muy compleja, de superespecialistas? Por supuesto, es decir, nuestra sociedad está basada en la prueba complementaria. Cada vez hay menos confianza en el profesional como tal. Incluso las grandes empresas privadas lo que venden es tecnología, lo que venden es hospitales muy tecnificados con todo tipo de pruebas de imagen, con todo tipo de pruebas terapéuticas, y de menos en el profesional o en la relación médico-paciente directa, que indudablemente la medicina de familia, el gran campo que tiene es la relación directa médico-paciente, longitudinal, a lo largo de los años, conociendo toda la vertiente biopsicosocial de la persona, ¿no? Y parece que eso no vende tanto como hacerte el último escáner o la última cirugía o el último fármaco monoclonal. Eso ha existido siempre, pero cada vez está más potenciado. Es decir, ya se confía menos en la opinión y ya se va buscando la prueba. Es decir, parece que la resonancia es la que realmente va a determinar si el paciente se tiene que operar o no, cuando esa decisión es del profesional en base a una serie de valoraciones clínicas, de anamnesis, de exploración, de continuidad del problema, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la sociedad, en el ámbito médico, está muy en la prueba, basada en la prueba complementaria, y parece que si no le pides pruebas, no está realizando una buena no está siendo buen médico prestación, a fin de cuentas. De acuerdo. ¿Y una ventaja y un inconveniente de hacer medicina de familia y comunitaria? Verá, una ventaja pues es una especialidad que te permite, por ejemplo, hay muchos amantes de la medicina de familia, es la auténtica medicina, junto con la medicina interna, la medicina más global, que puede abordar todo tipo de problemas, con muchas limitaciones, que podemos extendernos después. La ventaja es que puedes tener un trabajo seguro, si consigues aprobar unas oposiciones, eres un funcionario público, y que como hay plazas normalmente en todas las ciudades, pues tu vida en relación a tu familia y tal, pues no tiene por qué, se puede conservar mejor, porque si tu mujer tiene trabajo en Málaga, pues tú puedes conseguir una plaza en Málaga, o que otras especialidades muy hospitalarias, pues a lo mejor tu vacante o tu posibilidad de trabajo está a cientos de kilómetros de... Eso es una ventaja, indudablemente. En lo demás, en cargas de trabajo y tal, pues yo creo que no hay grandes ventajas con el resto de especialidades. Todo el sistema sanitario está sometido a una gran sobrecarga, indudablemente, la especializada y la primaria igual. Y en el tema de guardia, en la mayoría de los centros rurales se hacen guardias, con lo cual las cargas de trabajo son similares a las del médico hospitalario. Vale, que no nos vamos a librar de las guardias por ser médicos de familia. Exacto. ¿Y algún inconveniente a día de hoy? Bueno, pues inconveniente sería la devaluación de la especialidad, ¿no? Porque está claro que el estudiante de medicina intenta hacer una especialidad pues que le llene, que tenga expectativas, que tenga futuro. Las limitaciones de nuestra especialidad en fomento, en solicitud de pruebas complementarias, estamos limitados, estamos con peticiones de pruebas complementarias
limitadas. Claro. Muy limitadas, casi como hace 20 años. Entonces estamos en el siglo XXI. Y al final eso solo resta libertad al profesional, claro, y hace que trabaje más, claro, menos motivado. Es decir, el que tú puedas pedir solamente una ecografía abdominal, por ejemplo, por poner un ejemplo, en determinadas situaciones exclusivamente, ¿no?, que sea sospecha de nefrolitiasis, de colelitiasis o en masa, es decir, es que un paciente no puede estudiar diagnosticar ecográficamente una patología hepática que no sea de la vía biliar, o no puede hacer un diagnóstico de la vejiga o de la vía urinaria, claro, o de otro origen. Es decir, un paciente digestivo con una patología digestiva no solo le puedes pedir una ecografía y una analítica básica. Es decir, un paciente de esto hay que encadenar pruebas endoscópicas, claro, pruebas de otro tipo, que a veces si tú lo que haces es demorar una única prueba, estás demorando, no consigues un diagnóstico con esa prueba y al final has retrasado, la atención se retrasa, el resto de pruebas complementarias que tenían que haber ido probablemente solicitadas incluso a la par, ¿no? Perfecto. Y bueno, Juan Carlos, si hoy te condecoraran con el título de Ministro de Salud, ¿algo que cambiarías? ¿Qué harías? Así, hombre, lo primero que se te ocurra. Indudablemente habría que cambiar los presupuestos. Yo igualaría las comunidades autónomas todas con un sistema sanitario común, con unas prestaciones idénticas, con una cartera de servicio idéntica. Eso sería muy importante. El establecer diferencia entre comunidades es algo, yo creo, tremendo. La ratio por paciente en las distintas autonomías es muy distinta y por tanto el tema económico es básico. Es decir, tú con un presupuesto inferior no puedes dar la misma calidad asistencial, ni puedes obtener las mismas listas de espera, etcétera, claro, etcétera. Por otro lado, pues habría que mejorar, indudablemente. Yo soy médico de familia y tiro hacia lo mío, pues yo creo que habría que mejorar notoriamente la atención primaria, crear cupos más pequeños, que hubiera más tiempo por paciente. Lo que hemos hablado de las pruebas. Poder optar a pruebas complementarias, tener una mejora importante en la relación entre la especializada y la atención primaria, una relación directa, con un flujo mucho mejor del actual, que solamente a través de documentos y de informes, sino que hubiera una relación más directa, que hubiera una relación personal de los profesionales, porque al fin de cuentas todos somos elementos del mismo sistema. Uno, claro, estamos en la base de la pirámide, otro en la cúspide, pero todos participamos. Bueno, y al final el médico de familia el que orquesta un poquito la atención de un paciente, ¿no? El que siempre ve al paciente, el que deriva al paciente y el que orquesta a fin de cuentas. Entonces, en nuestro sistema sanitario es un elemento fundamental. Entonces, mira, me viene a la cabeza el tema de, por ejemplo, en la especializada y en la medicina privada casi no cuenta nada el médico de familia. Nada. Es decir, dejan a elección del paciente que él decida su problema, las pruebas que se va a hacer, y cuál es el origen o el especialista que él atribuye que debe atenderle, ¿no? Eso da satisfacción al usuario, porque yo, si quiero ir al traumatólogo, voy y nadie me lo va a impedir. O quiero que me valore tal especialista, que es muchas veces una decisión errónea, porque puede ser competencia de otra especialidad o un mal uso de recursos desde mi punto de vista, porque un médico de familia podría resolver a la perfección ese problema sin consumir recursos de la especializada, ¿no? Pero eso es lo que la medicina privada opta, y en muy pocos hospitales privados y en pocas compañías se promociona realmente la atención primaria. Los médicos que trabajan para compañías son meros prescriptores y poco más, claro, ¿no? Muy bien. Bueno, hablemos ahora del paciente empoderado. ¿Crees que el concepto de paciente empoderado es viable tal y como está el sistema de salud actual, o realmente es una entelequia que no podemos llevar a la práctica? ¿Podemos realmente crear pacientes empoderados tal y como están las cosas? Yo pienso que es la solución sobre todo con la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos en la actualidad, con el envejecimiento de la población. Va a ser necesario que los pacientes tengan una educación terapéutica y que sean partícipes en la toma de decisiones
con respecto a su salud y con respecto a sus patologías, que es fundamental. Es decir, en la medicina actual no podemos seguir siendo paternalistas y tomando nosotros las decisiones por los pacientes y dando consejos reiterativos sin que el paciente ponga de su parte. Es decir, es básico que el paciente primero tenga la información adecuada. Es decir, se le empodere, como tú dices, se le dé la formación y la educación sanitaria respecto a su patología, que la conozca bien, que se le eduque, pero que él sea el que se autocontrole. Es decir, el diabético, por ejemplo, que sería un ejemplo, o el hipertenso, las enfermedades crónicas, el diabético tiene que conocer su enfermedad, los mecanismos fisiopatológicos, los mecanismos nutricionales que tienen que intervenir, los fármacos, cómo funcionan a nivel básico, dependiendo de su nivel cultural, adaptando la información a su nivel cultural, para que, sabiendo sus objetivos, cuáles son sus objetivos de control metabólico, cuáles son sus objetivos de peso, etcétera. Y ahora, etcétera. desde la perspectiva del paciente, ¿crees que el paciente medio quiere ser un paciente empoderado o quiere seguir dejando que le cuiden? El paciente en general sigue queriendo que el médico tome las decisiones. Le cuide y tome sus decisiones. Es que es algo que siempre me ronda en la cabeza, si de verdad la población está preparada o solicita ese empoderamiento. Yo veo que las personas más jóvenes se prestan más a eso, quieren más tomar una actitud activa en su salud, pero veo también mucha parte de la población, pues a partir de determinado grupo etario, que no, que es reticente a eso de pues controlarse su azúcar. Es que es un cambio sustancial. Yo creo que también es un tema cultural, ¿no? Que quizás pues este tipo de pacientes viene de una medicina más paterna. Una parte importante de nuestro colectivo tampoco está por la labor. Es decir, ni están acostumbrados a educar ni a empoderar al paciente. Es decir, muchos profesionales tendrían que reciclarse en ese tipo Claro, a fin de cuentas es de estrategia, y habría que utilizar los recursos de manera distinta como se usan. Por ejemplo, como no pinto nada, soy un currante, la enfermería en atención primaria tendría que hacer una labor distinta a la información reiterativa de una serie de consejos repetitivos que en el paciente no consiguen. Debería haber más educación grupal, más educación muy sistematizada para el paciente, eligiendo grupos homogéneos y formar a los pacientes, evaluarlos y tal, y no dar la consulta de enfermería individual, la típica dieta por escrito, los consejos, hacer la toma de constante. Es decir, sería mucho más barato regalar aparatos esfingomanómetro automático a los pacientes, que se tomaran la tensión en su casa, que utilizar los recursos de enfermería para la toma de constante, la toma de glucemia y dar consejos reiterativos que no se ponen en práctica y que son pocos porque aprovechan poco tiempo. Una consulta de 10 o 15 minutos, generalmente se dan consejos muy reiterativos y no provocan el cambio de actitud del paciente. El cambio de hábitos que se necesita que se requiere, realmente. ¿no? Perfecto, muy bien. Y vamos con un último tema. ¿Crees que se hace un mal uso del sistema de salud, sobre todo el sistema de salud público? ¿Crees que la población cada vez está más medicalizada y cada vez se siente más enferma? ¿Hay más percepción de enfermedad con respecto a hace unos años por parte de la población? Bueno, el problema de la gratuidad conlleva a que el paciente no tiene ningún inconveniente, ningún freno a la consulta. Es decir, el paciente tiene que consultar indiscutiblemente los problemas de salud y el ámbito ideal sería la atención primaria. Si el problema requiere evaluaciones posteriores por la especializada o pruebas diagnósticas, pues se harían. Lo que está claro es que hay una reiteración por la gratuidad en el consumo de urgencias hospitalarias, sobre todo, que muchas veces lo que están haciendo es los baches o los inconvenientes de la especializada o de la primaria se resuelven a nivel
de la urgencia hospitalaria, que hay indiscutiblemente, eso se sabe desde hace muchos años, un mal uso, pero es un uso que compensa deficiencias del sistema en otras áreas, ¿no? Es un mal uso generalizado, hay muchísimas consultas que serían evitables o resueltas por el médico de familia. Por servicios de urgencia extrahospitalarios, con una dotación suficiente, con unos medios suficientes y con unas plantillas adecuadas, ¿no? Muchas veces es más barato tener hospitales abiertos con una plantilla de residentes fundamentalmente y con técnicos que, bueno, tienen su jornada y que hagan 100 o 200 radiografías, pues da igual, porque si tú pones sistemas de técnicas de imagen fuera y tal, pues en realidad es más caro, ¿no? Yo creo que las urgencias siguen estando saturadas porque siguen siendo más baratas. Claro, es una cuestión económica. De accesibilidad. Y que la válvula de escape de todas las deficiencias del sistema, es decir, el enfermo que no hay por dónde resolver o que las listas va a urgencia, acaba en urgencia, a que lo vea un residente joven. Claro, pero ellos siempre tienen la idea de que, aunque la sociedad no es tonta, la gente sabe que lo está viendo un médico joven, un médico probablemente que no tiene gran experiencia, pero saben que el hospital tiene una serie de medios que hay especializadas, hay médicos hay posibilidad de ingreso, hay posibilidad de técnicas de imagen o de prueba que no le pueden hacer en otro sitio, y entonces por eso la gente recurre a los hospitales. Servicio de urgencias, muy bien. Y ya terminando, ¿crees que los conflictos de interés afectan negativamente al médico, a su actitud, a sus prescripciones? ¿Cómo pueden afectar los conflictos de interés a la atención del paciente? Y si crees que el paciente se ve afectado negativamente por conflictos de interés que están presentes, como siempre, en la medicina y en otros muchos ámbitos. Bueno, con respecto a la prescripción, ¿no? El conflicto de interés es fundamental, que nos competiría a nosotros. Yo pienso que la mayoría de los médicos, la mayoría, no puedo generalizar, prescriben en relación en conciencia a lo que creen que es mejor para el paciente. De hecho, en Andalucía se prescribe con fármacos por principio activo casi en un 90%. Eso es un indicador de que la marca no se está usando y por tanto no hay una relación directa con un laboratorio farmacéutico en concreto. Otro tema es que las directrices fármaco-economicistas que dictan los servicios de salud, a veces el médico no las comparte y entonces utiliza medicamentos pues, que cree que son más novedosos, que ofertan al paciente, aunque tengan un precio más elevado, ofertan ventajas para el paciente, y no por un tema de ventajas economicistas para él o de ventajas de otra índole, sino por el propio paciente. Hay una diferencia entre lo que los servicios farmacéuticos del Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, quiere que hagamos los médicos, y lo que el médico, por su formación y por su actualización continua, cree que es lo que debe prescribir y lo razonable para su paciente. Otro tema son las limitaciones económicas. Está claro que si el sistema va en quiebra y tal, el sistema es el que tiene que limitar el vademecum de fármacos que se puedan prescribir. No debe optar por limitar al médico, pero sin embargo están todos los fármacos autorizados. Claro. Es decir, si el sistema económico no es suficiente, no hay suficiente presupuesto para mantener una prescripción libre, pues usted haga una cartera y un vademecum del Sistema Nacional de Salud, que esto es lo que se puede prescribir, como hay en otros países. Pero lo otro es una hipocresía, ¿no? Claro. Y a nivel de establecimiento de guías de práctica clínica, recomendaciones, consenso de expertos, creación de la evidencia, publicación de estudios, ¿crees ahí que puede tener algún punto los conflictos de interés, algún impacto? Indudablemente. Claro, porque al final los que generan conocimientos, ¿no? La industria farmacéutica tiene mucho poder, si estamos hablando de eso. Sí. Los comités de expertos de la guía muchas veces tienen conflictos de intereses
Y esos grandes popes, que son los que marcan las directrices que luego consumimos nosotros, ¿no? Millones de personas van a recibir a través de sus médicos, especialistas y médicos de familia. Hablo de grandes guías como pueden ser las guías de hipertensión, el Joint National Committee, la Sociedad Europea. Sin ir más lejos, las últimas guías americanas de hipertensión que cada vez quieren bajarnos los niveles más hasta los suelos, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ahí puede haber conflictos de intereses, indudablemente, y para mí sería muy importante que los miembros de esas comisiones estuvieran absolutamente exentos de intereses. Claro. Es decir, que fueran gente indudablemente de gran prestigio científico, de gran prestigio clínico, claro, y de sabiduría, pero que estuvieran absolutamente impolutos. Era un sistema que certificara que ese tipo de personas... que no iba a haber. Tú no puedes haber participado en un estudio como investigador principal y luego a través de ese estudio quieres modificar unas cifras de presión arterial que van a ser guía para todos los médicos probablemente a nivel mundial, ¿no? Claro. Es decir, tú no has podido participar directamente con beneficios económicos en ese estudio porque eso huele mal. Claro, y además que, bueno, al final eso pues nos damos cuenta, ¿no? ¿Y crees que, por lo tanto, pues habría que formar mejor al estudiante de medicina y al médico en general en estos temas para que sea crítico con el sistema y que sea crítico con la evidencia que consume y de dónde puede partir esa evidencia? Por supuesto. Es muy importante que el médico sepa hacer una lectura crítica de los artículos, de los ensayos clínicos y de la guía clínica, porque, como tú bien has comentado antes, muchas veces hay cosas que se reforman y están mal y a los 2 años lo cambian y no hay que ir tampoco en el candelero, sino los médicos en realidad somos siempre muy conservadores y aunque las guías se modifican, los que llevamos más años, siempre nos quedamos un pasito atrás, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia de que, por ejemplo, en la reducción de las cifras en la diabetes, en la prevención con antecedentes de la diabetes, que se generalizó, hay muchos ejemplos, ¿no? En que todos somos un poco cautos, pues estatinazo, ¿no? Con las estatinas a nivel mundial hay un sobreuso tremendo. Es decir, hay muchas cosas que el médico normalmente, aunque las guías dicten algo, se queda un pasito atrás, a ver esto en qué acaba, ¿no? Esa perspectiva no se puede perder. Es verdad que los que tenéis más experiencia, pues tenéis ya eso detrás de la oreja, pero los que venimos nuevos también tenemos que tener muy presente pues replantearse todo, ¿no? Al fin y al cabo la ciencia es eso, replanteárselo todo. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Carlos.